Voces, ecos y secretos. Cada relato es una pista, cada episodio un misterio. Bienvenido al lugar donde las historias criminales cobran vida y nada es lo que parece. Por la tarde, cuando el sol descendía lentamente detrás de las colinas de Riverstone, el pueblo adquiría una quietud casi espectral. En la frontera norte de Montana, donde la civilización se mezcla con la vastedad de la naturaleza, la vida cotidiana se deslizaba con una monotonía predecible, los comercios cerraban temprano, las calles permanecían desiertas y el único sonido constante era el murmullo lejano del río que daba nombre al lugar. A esa hora, la brisa arrastraba el olor a pino y a tierra húmeda, impregnando las fachadas de madera envejecida, las mismas que durante décadas resistieron las nevadas invernales y los vientos estivales. Riverstone era pequeño, pero no insignificante. Era un lugar donde todos se conocían y las historias ajenas circulaban de casa en casa, colándose por los ventanales como el polvo dorado de la tarde. El paisaje, tan sereno en apariencia, guardaba los silencios de aquellos que preferían no hablar del pasado ni de los secretos que pesaban más que el plomo. Al margen de la rutina y de la memoria colectiva del pueblo, existía un hombre cuya presencia no pasaba desapercibida, Herbert Sanders, conocido por su formalidad y por la parsimonia con la que atendía su tienda de artículos de pesca, tan cerca de la ribera que parecía parte del propio paisaje. Herbert era el tipo de persona que, incluso en la vejez, mantenía la costumbre de madrugar, arreglar el escaparate y saludar a los pocos transeúntes con una sonrisa prudente. Su vida, marcada por la pérdida de su esposa años atrás, había quedado encallada en una rutina solitaria, suavizada apenas por las llamadas ocasionales de sus hijos, ya establecidos lejos de Montana. El hombre no buscaba compañía, ni amistades nuevas, encontraba consuelo en el orden, en los pequeños rituales diarios y en la contemplación del río al atardecer, cuando el cielo se teñía de azul ceniza y el silencio parecía más denso, casi táctil. Pero esa paz aparente no era más que una fina costra bajo la que bullían viejas heridas y deseos insatisfechos. En un lugar donde nada cambiaba, cualquier alteración en el ritmo, un coche desconocido, una nueva cara en el pueblo, una sombra en la ventana al caer la noche, podía despertar sospechas o avivar los rumores. Y fue precisamente al final de aquel verano, en una de esas tardes donde la luz parecía rendirse ante la sombra, cuando algo distinto empezó a insinuarse en la vida de Herbert Sanders. Nadie en Riverstone podía adivinar entonces que la calma de ese paisaje sería solo el prólogo de una historia que pondría a prueba los límites de la confianza, el perdón y la verdad. Así, entre el murmullo constante del río y la quietud de un pueblo donde todos creían conocer a sus vecinos, el destino tejía, en silencio, la primera hebra de una tragedia que, como tantas otras, comenzaba en el instante más insignificante de un atardecer cualquiera. Con la llegada de septiembre, las rutinas que habían definido la existencia de Herbert Sanders comenzaron a mostrar grietas imperceptibles, fisuras que solo la mirada atenta podría detectar. El pueblo observaba, casi sin quererlo, cómo las costumbres de aquel hombre reservado empezaban a transformarse, diluyéndose en gestos nuevos y en ausencias discretas. Herbert, que solía abrir su tienda al amanecer y cerrar al compás de la campana de la iglesia, fue visto en varias ocasiones cruzando la carretera principal al anochecer, deteniéndose en la cafetería del viejo muelle, un sitio que rara vez frecuentaba antes. Las conversaciones en la barbería y en el supermercado local giraban, cada vez con mayor frecuencia, en torno a la figura de la mujer joven que había llegado al pueblo unas semanas atrás. Se llamaba a ella Baker y, al contrario que la mayoría de los forasteros, no mostraba apuro por marcharse. Su presencia, al principio discreta, pronto se volvió imposible de ignorar. Trabajaba en el taller mecánico del pueblo,
arreglando motores con destreza y una cierta indiferencia hacia la curiosidad ajena. Su aspecto, tatuajes ocultos bajo mangas arremangadas, cabello corto y una cicatriz fina en la comisura de los labios, resultaba tan intrigante como sus silencios. El cambio en la vida de Herbert se hizo patente en detalles mínimos. El escaparate de la tienda presentaba, de repente, flores frescas y objetos de colores vivos. El hombre, siempre puntual y metódico, parecía distraído, como si una melodía inaudible lo guiara en sus tareas. Incluso su modo de vestir varió levemente, abandonando los tonos grises y marrones por camisas azul claro y chaquetas que acentuaban su estampa aún robusta. Algunos vecinos notaron que, al hablar del clima o del río, sus palabras se volvían vagas, como si su mente estuviera ocupada en otro lugar, lejos del murmullo habitual del pueblo. Los hijos de Herbert, informados a través de breves llamadas telefónicas, percibieron el cambio a distancia. Les inquietaba la influencia de ella, aunque no podían señalar con exactitud que les incomodaba. El vínculo entre el anciano y la joven mecánica creció con rapidez, alimentado por encuentros en la orilla del río y paseos en el viejo Chevrolet de Herbert. A pesar del escepticismo general, algunos habitantes del pueblo vieron en esa relación una esperanza tardía, una reivindicación de la vida cuando ya se cree haberlo visto todo. Sin embargo, detrás de la aparente vitalidad que ahora irradiaba Herbert, se escondía una fragilidad nueva. Comenzó a gastar más de lo habitual, a adquirir objetos y regalos sin motivo aparente, a frecuentar lugares que antes evitaba. Los empleados del banco comentaban, en voz baja, los retiros en efectivo y las transferencias irregulares, aunque nadie se atrevía a preguntar directamente al viejo Sanders. La presencia de ella, por su parte, generaba opiniones divididas. Algunos la consideraban un soplo de aire fresco, otros, una amenaza velada, una incógnita cuya sombra se alargaba cada día más. Así, en un lento pero inexorable proceso, las costumbres del pueblo y de Herbert mismo se veían sacudidas por la llegada de lo imprevisto. Lo que para algunos era motivo de suspiro o envidia, para otros significaba el inicio de una inquietud difícil de describir, un presentimiento que se instalaba en los rincones más oscuros de la memoria colectiva. Pero la vida en Riverstone, como el curso del río, seguía su marcha sin hacer caso de los augurios, ignorando que a veces, en el corazón de las rutinas, anida la semilla de la tragedia. La relación entre Herbert Sanders y Ella Baker no tardó en adquirir la densidad de esos vínculos que, desde el principio, parecen destinados a romper el curso habitual de la vida. El pueblo de Riverstone, acostumbrado a sus propios ritmos y silencios, observó con una mezcla de curiosidad y desconfianza el modo en que ambos desafiaban las convenciones locales. No eran frecuentes las parejas que paseaban a la orilla del río en pleno atardecer, ni tampoco los encuentros discretos en los moteles de la carretera, lejos de las miradas inquisitivas. Sin embargo, lo que más sorprendía era la transformación de Herbert, cuya reserva se había desvanecido para dar paso a una pasión indómita y casi adolescente. Los rumores no tardaron en propagarse, y cada detalle, real o imaginado, era compartido en las colas del supermercado o bajo la luz mortecina del bar principal. Se decía que Herbert había sido visto comprando una motocicleta, objeto que nunca antes le había interesado, y que incluso se atrevía a lucir en el antebrazo un pequeño tatuaje, una ancla azul, supuestamente idéntica a la que llevaba ella en la piel. Tales gestos, lejos de provocar admiración, inquietaban a quienes conocían su historia, porque era difícil conciliar esa imagen renovada con la soledad a la que él mismo se había condenado tras la muerte de su esposa. La propia ella, por su parte, parecía navegar entre dos mundos. De día, cumplía con sus obligaciones en el taller mecánico, contestando con monosílabos y sonrisas cautelosas a quienes intentaban averiguar algo sobre su vida anterior. Por la noche, su figura se deslizaba entre las sombras del pueblo,
a menudo al volante de motocicletas ajenas o en compañía de personas cuyo pasado generaba más preguntas que respuestas. No era raro que desapareciera durante horas, para regresar después, con la mirada más opaca y los gestos endurecidos. En el registro de la policía local figuraban infracciones menores, exceso de velocidad, altercados en bares, pequeños incidentes que, por separado, carecían de importancia, pero que juntos dibujaban una silueta inquietante. El idilio entre Herbert y ella fue un torbellino de momentos intensos y reconciliaciones abruptas, de huidas improvisadas a los lagos cercanos y viajes relámpago a la ciudad, donde se alojaban en hoteles anónimos y evitaban hablar del futuro. Había, en el fondo de esa relación, una tensión latente, como si ambos supieran que la felicidad era apenas una tregua, una pausa antes de la tormenta. Algunos testigos recordaban las discusiones a media voz junto al muelle, los silencios prolongados, las miradas cargadas de reproche o de deseo, y la extraña sensación de que, en torno a esa pareja, la atmósfera se volvía más densa, casi irrespirable. Nadie en Riverstone podía prever hasta qué punto aquella pasión, tan improbable como desafiante, iba a trastocar el equilibrio de todo el pueblo. Pero mientras el verano se desvanecía y las primeras nieblas de otoño se cernían sobre el río, la historia de Herbert y ella se consolidaba en el imaginario colectivo como el tipo de romance donde, bajo la superficie luminosa, se agitaba una corriente oscura. Los días transcurrían con la aparente normalidad de siempre, pero ya en algunos hogares se comenzaba a hablar en voz baja sobre el precio que, tarde o temprano, el destino exigiría por desafiar la calma de Riverstone. A medida que las semanas avanzaban y el aire de Riverstone se impregnaba del aroma seco de las hojas caídas, comenzaron a hacerse evidentes las primeras fracturas en la relación entre Herbert Sanders y Ella Baker. El entorno, que hasta entonces había sido testigo pasivo de sus encuentros y desencuentros, notó un cambio en la textura cotidiana de sus días. Se multiplicaron las discusiones sordas en la penumbra del muelle, y Herbert, alguna vez tan seguro de sus hábitos, empezó a mostrarse irritable, distraído, como si las certezas que lo habían sostenido toda la vida se derritieran bajo el peso de la sospecha. Las grietas en la confianza no surgieron de un solo acontecimiento, sino que se acumularon lentamente, como las capas de hielo que cubren el río en invierno. Pequeños detalles, un teléfono contestado a medias, salidas nocturnas sin explicación, sumas de dinero retiradas sin razón aparente, se convirtieron en el hilo conductor de un relato cada vez más inquietante. Los hijos de Herbert, alertados por la distancia emocional de su padre y por los rumores que llegaban de los vecinos, intentaron intervenir desde lejos. Pero sus advertencias no lograron más que ahondar el abismo entre ellos y el hombre que, hasta hacía poco, representaba la estabilidad familiar. En la tienda de pesca, los clientes de confianza notaron que Herbert ya no era el mismo. Sus respuestas eran automáticas, y su mirada, antes franca y directa, evitaba los ojos ajenos. Algunos días, el local permanecía cerrado sin previo aviso. Otras veces, Herbert se ausentaba durante horas, dejando tras de sí un silencio cargado de interrogantes. A su alrededor, la comunidad empezaba a articular una narrativa paralela, alimentada por los hechos y por las suposiciones. La influencia de ella, decían, había convertido a Herbert en la sombra de sí mismo. Ella, por su parte, parecía encogerse ante la tensión, aunque nunca permitió que la incomodidad se manifestara abiertamente. La joven mantenía su rutina en el taller y respondía con frialdad a quienes intentaban entablar conversación. Sin embargo, el círculo de personas con las que se la veía era cada vez más difuso, y las noches en las que se ausentaba del pueblo se hicieron más frecuentes. Algunas voces aseguraban haberla visto en compañía de desconocidos, individuos que no compartían ni los códigos ni la prudencia de Riverstone. El dinero también se volvió un tema delicado. Herbert,
que durante años había llevado sus finanzas con un rigor casi obsesivo, empezó a realizar movimientos inusuales, transferencias inexplicables, compras excesivas, préstamos a nombre de ella. Los empleados del banco, habituados a la sobriedad del anciano, intercambiaban miradas de preocupación cada vez que lo veían atravesar la puerta con paso indeciso. Nadie, sin embargo, se atrevía a cuestionar sus decisiones. Así, entre recelos y medias verdades, la historia de Herbert y ella fue perdiendo la inocencia de sus primeros días. Las señales de alarma se sucedían con una regularidad siniestra, y la calma aparente del pueblo se veía alterada por un murmullo persistente, una inquietud que calaba hondo incluso en quienes no formaban parte directa de la trama. En ese ambiente denso y expectante, los cimientos de la confianza, tan laboriosamente construidos, amenazaban con resquebrajarse bajo el peso de secretos que nadie se atrevía a nombrar. Y mientras la vida seguía su curso habitual, las verdaderas consecuencias de esas fracturas estaban aún por revelarse. La noche en que Herbert Sanders desapareció comenzó como tantas otras en Riverstone, bajo un cielo despejado donde las estrellas parpadeaban sobre el perfil inmóvil de las montañas. Era finales de octubre, y el aire frío impregnaba las calles desiertas, envolviendo las casas en una quietud casi absoluta. Los vecinos recordaban haber visto las luces encendidas en la tienda de Herbert hasta más tarde de lo habitual, un destello solitario en mitad de la oscuridad. Nadie sospechó entonces que, tras esa rutina aparente, se gestaba una ausencia que rompería el delicado equilibrio del pueblo. La alarma se encendió al día siguiente, cuando el banco notificó que Herbert no había realizado el habitual depósito matutino. Su ausencia pasó pronto de ser una pequeña molestia a un motivo de inquietud. No contestaba el teléfono, la tienda permanecía cerrada y quienes lo buscaban encontraban solo silencio. Una de las vecinas, movida por la preocupación y el instinto, cruzó la calle al anochecer y notó que la camioneta de Herbert seguía aparcada frente a la casa, cubierta por una fina capa de escarcha. La puerta principal cedió ante la menor presión. Adentro, el silencio era total, espeso, como si el aire se hubiese vuelto más denso de lo normal. Todo estaba en su sitio, la chaqueta de Herbert colgada en el perchero, las botas alineadas junto a la puerta, la mesa del comedor con los restos de una cena solitaria. Sin embargo, en la sala, la luz encendida dejaba ver el desorden inusual de papeles, y en el sillón favorito de Herbert, un libro abierto sobre el regazo, pero sin rastro del hombre. La vecina, temblorosa, llamó a la policía. La llegada de los agentes despertó un murmullo inmediato en Riverstone. Pronto, la casa se convirtió en escenario de un despliegue discreto pero intenso, linternas que escudriñaban los rincones, fotografías tomadas de cada detalle, agentes hablando en voz baja mientras catalogaban huellas y objetos. Nada en la escena sugería violencia, pero la ausencia de Herbert era un hecho incontestable. El móvil y la billetera no aparecieron, y faltaban varios documentos del escritorio, lo que añadía confusión al misterio. Los investigadores notaron pequeños detalles, una taza de café enfriada en la encimera, un recibo arrugado de una gasolinera en las afueras del pueblo, una prenda femenina olvidada en el baño. Cada elemento, insignificante por sí solo, se transformaba en pieza de un rompecabezas oscuro. La policía interrogó a los pocos vecinos que aseguraron haber oído un coche arrancar en mitad de la noche, aunque ninguno pudo precisar la hora exacta. Otros aseguraban haber visto a Ala Becker rondando la casa poco antes del anochecer, pero los testimonios se contradijeron y ninguna cámara de seguridad ofreció claridad. Esa noche, la tranquilidad de Riverstone se quebró de forma silenciosa pero irrevocable. Las casas se cerraron más temprano, los habitantes se asomaron con inquietud a las ventanas y el rumor de la desaparición se esparció como una bruma fría por las calles empedradas. Mientras tanto, en la casa de Herbert,
La policía seguía reconstruyendo, minuto a minuto, las últimas horas de un hombre cuya rutina se había desvanecido en el único lugar donde, hasta entonces, nada parecía capaz de alterar el orden de las cosas. En las primeras horas de la mañana siguiente, mientras el rocío cubría los campos y las patrullas recorrían las calles aún vacías de Riverstone, el caso de Herbert Sanders pasó a ocupar un lugar central en la vida del pueblo. La investigación comenzó con la meticulosidad de un ritual antiguo, guiada por la rutina de los agentes locales y la llegada, poco después, de la detective Sheila Martin, una mujer de voz suave y gestos precisos que no tardó en imponer un silencio respetuoso en torno a la escena. La casa de Herbert fue sometida a un escrutinio minucioso. Cada objeto, cada huella, cada sombra era examinada bajo la luz cruda de las linternas y el resplandor intermitente de los flashes fotográficos. La detective Martin observó el orden casi obsesivo de la vivienda, los libros apilados por tamaño, las facturas ordenadas por fecha, las herramientas pulcramente alineadas en el garaje. Nada sugería una pelea ni una salida precipitada. Solo el vacío, una ausencia cortante, parecía desbordarse en cada habitación. El informe policial inicial recogió los indicios con frialdad, la chaqueta y las botas sin usar, el teléfono móvil desaparecido, la billetera y algunos documentos personales que no se encontraban en la casa. Un registro más detallado permitió descubrir que, a pesar del aparente orden, faltaban también ciertas pertenencias valiosas, un reloj de oro, un ordenador portátil y varios cheques. La ventana trasera, aunque cerrada, mostraba marcas recientes en el marco, como si alguien la hubiese manipulado desde dentro. La taza de café olvidada junto al fregadero, el plato sin lavar en la mesa y el libro abierto en el sillón componían una escena tan cotidiana como inquietante. Las preguntas comenzaron a multiplicarse. ¿Había salido Herbert por voluntad propia o alguien lo obligó a hacerlo? ¿Por qué no se hallaban signos de violencia y, sin embargo, faltaban objetos de valor? ¿Qué sentido tenía ese orden doméstico tan minucioso, si en el fondo todo apuntaba a una desaparición forzada? La detective Martin ordenó analizar las huellas recogidas en el baño, donde también se halló un mechón de cabello oscuro, probablemente femenino. Los análisis forenses, aunque discretos, ofrecían cada vez más pistas. En el borde de la taza de café se hallaron restos de pintalabios, una marca insignificante para cualquier otro, pero que en ese contexto adquiría una gravedad inesperada. La investigación se extendió más allá de la casa. Las cámaras de tráfico en la salida sur del pueblo mostraron un vehículo que coincidía con la camioneta de Herbert cruzando el límite cerca de la medianoche, pero la imagen era difusa y la matrícula apenas legible. Se consultaron los registros bancarios, que evidenciaron movimientos inusuales en las cuentas de Herbert en los días previos, extracciones elevadas de efectivo y transferencias a una cuenta recién abierta a nombre de una persona desconocida. La detective Martin interrogó uno a uno a los vecinos, cuyos testimonios, teñidos de miedo y de recuerdos confusos, apenas lograron esclarecer los hechos. Algunos insistieron en haber visto a Ala Baker rondando la casa la tarde anterior a la desaparición, otros aseguraban no haber percibido nada extraño. El pasado de ella, sus antecedentes, sus vínculos con personas ajenas al pueblo, los rumores sobre sus problemas económicos, empezó a ser motivo de análisis por parte de los agentes, aunque todavía no existía una prueba concluyente. Riverstone, sacudido por la noticia, se convirtió en un mosaico de gestos recelosos y conversaciones a media voz. El caso de Herbert Sanders se transformó en la herida abierta de un lugar donde el tiempo, hasta entonces, parecía haber pasado sin dejar cicatrices. En el aire persistía una pregunta sin respuesta, suspendida entre el murmullo del río y el crujir de las ramas, donde terminaba la rutina y donde comenzaba el horror. A medida que la investigación avanzaba,
El nombre de Aloe Becker comenzó a resonar con una insistencia inquietante en los informes policiales y en las conversaciones de los agentes reunidos en la pequeña comisaría de Riverstone. Los detalles sobre su pasado, hasta entonces difusos, fueron emergiendo a la luz como fragmentos de un espejo roto. Bajo la superficie de la joven mecánica que reparaba motores y sonreía con recelo en el taller, se dibujaba una existencia mucho más compleja, marcada por la huida y el secreto. Los registros oficiales revelaron que ella había llegado a Riverstone apenas un año antes, procedente de una ciudad lejana en la que su nombre figuraba en archivos dispersos, multas de tráfico, altercados menores, incluso una denuncia de robo nunca esclarecida. Su infancia había transcurrido entre casas de acogida y calles grises, y aunque nunca se pudo establecer un patrón exacto, los documentos sugerían una vida de desplazamientos, trabajos precarios y amistades fugaces. Nadie en el pueblo conocía la verdadera razón por la que ella había recalado en aquel confín del mapa, donde el anonimato era más fácil de sostener. Los agentes rastrearon llamadas y mensajes en los dispositivos asociados a ella, descubriendo así una red de contactos que se extendía mucho más allá de Riverstone. Había mensajes cifrados, transferencias de dinero modestas pero constantes, y varias comunicaciones con un hombre de pasado turbio, Rick Harris, exconvicto conocido en otros estados por su participación en actividades delictivas. Los encuentros nocturnos de ella, de los que algunos vecinos habían hablado en susurros, cobraron una nueva dimensión ante el cruce de datos, y el perfil de la joven se fue delineando en los informes policiales con trazos cada vez más oscuros. Las huellas encontradas en la casa de Herbert coincidieron con las de ella. En el laboratorio, el análisis de restos biológicos reveló la presencia inequívoca de su ADN en varios objetos del hogar. Los testigos aportaron recuerdos borrosos, el rugido de una motocicleta alejándose de la casa en la madrugada, la sombra de una figura femenina cruzando la avenida bajo las farolas apagadas. Incluso los extractos bancarios señalaban movimientos sospechosos, depósitos en efectivo realizados en sucursales fuera del estado, sumas pequeñas que, unidas, componían un flujo de dinero difícil de justificar. Pero la imagen más inquietante emergió al cruzar los datos con viejas fotografías extraídas de redes sociales y expedientes policiales. En varias de ellas, ella aparecía al lado de individuos vinculados a robos, tráfico menor y peleas en bares. Su expresión, casi siempre desafiante, sugería a la vez una resistencia silenciosa y una voluntad de sobrevivir a cualquier precio. Para la detective Martin, la doble vida de ella no era solo el indicio de una culpabilidad potencial, sino la confirmación de que en Riverstone había desembarcado una historia mucho más grande que el propio pueblo. El círculo se cerraba en torno a Aloe Becker, y la posibilidad de que su relación con Herbert Sanders hubiese sido algo más que un simple consuelo para la soledad empezaba a adquirir, en el contexto de la desaparición, un tinte de fatalidad ineludible. El expediente crecía con cada nueva revelación, y lo que en principio parecía un drama íntimo de un hombre mayor y una mujer extraviada se convertía, paso a paso, en una trama de engaños, deudas y pasados que nunca terminaban de quedar atrás. Riverstone, de repente, ya no era solo escenario, sino protagonista de una verdad que se resistía a ser contada en voz alta. Mientras la investigación profundizaba en el pasado de Aloe Becker, el drama alcanzaba los hogares de quienes, desde la distancia, compartían sangre y memoria con Herbert Sanders. La noticia de la desaparición viajó rápidamente a través de llamadas urgentes y mensajes inquietos, interrumpiendo la rutina de Nathan y Sarah, los hijos de Herbert, cuyas vidas hasta ese momento transcurrían lejos del paisaje inmóvil de Riverstone. Ambos regresaron al pueblo impulsados por el deber filial y el desconcierto, trayendo consigo el peso de años de silencios, viejos reproches y heridas apenas cicatrizadas.
En la casa paterna, la ausencia de Herbert se sentía como una presencia tangible, las fotografías alineadas sobre la repisa, el abrigo colgado tras la puerta, los pequeños objetos que, de pronto, adquirían el valor de reliquias. Nathan recorría las estancias buscando explicaciones en los detalles, el orden meticuloso de los papeles, una nota olvidada en la nevera, las fechas marcadas en un calendario que ahora parecía suspendido en un tiempo anterior a la tragedia. Sarah, menos proclive a las confesiones, se refugiaba en la cocina, donde la taza preferida de su padre aún guardaba el pozo de un café nunca terminado. La policía entrevistó a ambos con la meticulosidad de quien busca fisuras en el relato familiar. Las respuestas se entremezclaban con recuerdos de una infancia lejana, con las confesiones a medias que Herbert les había hecho en las semanas previas, una preocupación creciente por el rumbo de su relación con ella, la sensación de estar perdiendo el control de su propia vida, la tentación de poner distancia para siempre. Los agentes anotaron con esmero cada matiz, cada vacilación, conscientes de que en los huecos de la memoria se ocultaba a menudo la verdad más dolorosa. Mientras tanto, el círculo de sospecha se ampliaba. La coartada de Aloe Baker, reconstruida a partir de fragmentos de testimonios y registros electrónicos, resultaba cada vez más frágil. Decía haber pasado la noche con un amigo en una localidad cercana, pero la señal de su teléfono la situaba en los alrededores de la casa de Herbert durante la madrugada. Varios testigos recordaban haber visto su motocicleta en el puente que cruzaba el río justo antes de la medianoche, aunque nadie podía precisar la hora exacta ni confirmar si viajaba sola. Los movimientos bancarios, las llamadas sin responder, la falta de reacción ante la noticia de la desaparición, todo apuntaba hacia la elaboración de un relato construido con premura, como si ella se esforzara por borrar sus propios rastros. En los días siguientes, la tensión se apoderó de la familia Sanders, marcando cada conversación con la sombra de la sospecha. La llegada de los agentes a la casa, el desfile de periodistas curiosos, el murmullo persistente de los vecinos, todo contribuía a esa sensación de vulnerabilidad absoluta. El dolor de la pérdida se mezclaba con la necesidad urgente de encontrar respuestas, aunque éstas no prometieran consuelo. Riverstone, observando desde sus ventanas, parecía contener la respiración, consciente de que el desenlace no solo pondría fin a un misterio, sino que dejaría heridas difíciles de cerrar en el corazón de más de una familia. Cuando la investigación alcanzó su punto de mayor tensión, el clima en Riverstone adquirió una densidad casi física. El pueblo entero parecía sumido en una expectación dolorosa, como si el aire mismo anticipara la revelación final. La detective Sheila Martin, agotada pero determinada, siguió la pista de los últimos movimientos de Aloe Baker con la meticulosidad de quien se acerca al núcleo de un secreto largamente oculto. Los días se sucedieron entre interrogatorios, cruces de llamadas, análisis de registros y la minuciosa reconstrucción de las horas previas a la desaparición de Herbert Sanders. La presión terminó por quebrar la resistencia de algunos implicados. Rick Harris, el hombre cuyo nombre aparecía una y otra vez en los registros de llamadas de ella, fue localizado en una pensión a las afueras de Billings. Allí, enfrentado a la evidencia y a la promesa de clemencia, acabó confesando su participación indirecta, había ayudado a ocultar objetos de valor sustraídos de la casa de Herbert, pero insistía en que jamás cruzó el umbral de la vivienda aquella noche. Su testimonio, aunque fragmentario, permitió a la policía ubicar parte de las pertenencias desaparecidas y reconstruir con mayor precisión el itinerario de ella. En paralelo, las pruebas reunidas contra Aloe Baker resultaron demoledoras. La geolocalización de su teléfono móvil la situaba en las inmediaciones de la casa de Herbert en las horas cruciales. Las huellas digitales y restos biológicos hallados en el salón y el baño reforzaban la convicción de que había estado allí poco antes de la desaparición.
Los movimientos en su cuenta bancaria coincidían con el periodo en el que se extrajeron sumas inusuales de dinero de las cuentas de Herbert. Incluso su motocicleta, objeto de tantas habladurías, presentaba en la carrocería restos de pintura compatibles con el portón del garaje del anciano. Bajo el peso de las pruebas y el asedio de las preguntas, la versión de ella se resquebrajó. Su primer relato, lleno de lagunas y contradicciones, fue sustituido por una narración más oscura, en la que admitía haber estado con Herbert la noche de su desaparición, aunque insistía en que su muerte no fue premeditada. El relato de un forcejeo, de palabras alzadas y decisiones tomadas bajo la presión del miedo y la rabia, emergió como el último refugio posible ante la inminencia de una condena. Riverstone, desde la distancia prudente de sus casas, siguió la noticia con una mezcla de alivio y consternación. El misterio se desvanecía y, con él, la ilusión de que la verdad pudiera restituir la tranquilidad perdida. Detrás de las máscaras caídas quedaban rostros marcados por el dolor, biografías atravesadas por la violencia y el abandono, y la amarga certeza de que ningún desenlace sería capaz de redimir la cadena de errores y silencios que había conducido al desastre. Así, mientras la justicia seguía su curso y el pueblo recuperaba poco a poco la rutina, el caso de Herbert Sanders se inscribía en la memoria colectiva como una advertencia silenciosa. El mal, cuando llega, suele vestir el rostro cotidiano de quienes parecen incapaces de dañarnos. El juicio de Aloe Becker comenzó una mañana fría de enero, en una sala de audiencias donde el murmullo de los asistentes se mezclaba con el crujido de la madera antigua. A ambos lados del pasillo central, los bancos se llenaron de rostros conocidos, vecinos de Riverstone, empleados del banco, antiguos clientes de la tienda de Herbert y, en primera fila, Nathan y Sarah, con el gesto endurecido por la espera y el cansancio. La figura de ella, sentada junto a sus abogados, parecía más pequeña y vulnerable que nunca, como si el peso de los meses la hubiera reducido a una silueta frágil, casi transparente. El proceso judicial se desarrolló con la lentitud metódica de los hechos irrefutables. Los fiscales expusieron la secuencia de pruebas, las transferencias bancarias, las huellas en la casa, los testimonios contradictorios, la evidencia forense que ataba cada pieza a un momento específico de la noche. Los peritos forenses detallaron las conclusiones del laboratorio, describiendo las manchas, las fibras, el orden invisible de las cosas. La defensa, por su parte, intentó dibujar una versión alternativa, sugerir la posibilidad de un accidente, de un impulso irrefrenable nacido del miedo. Pero el relato de ella, trastabillante y quebrado, resultó incapaz de contrarrestar la avalancha de pruebas y las miradas acusatorias. El veredicto fue leído bajo la luz opaca de la tarde, cuando la expectación de la sala se volvió casi insoportable. Culpable de homicidio y robo agravado. La sentencia condenó a ella a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Nadie lloró en ese momento, pero el silencio posterior dejó un rastro de desolación más elocuente que cualquier lamento. Los miembros del jurado se dispersaron en silencio, mientras los familiares de Herbert permanecían inmóviles, atrapados en una quietud donde el alivio y la tristeza se fundían de forma indistinguible. El epílogo de la historia no llegó con la sentencia, sino en los días y semanas que siguieron. Riverstone intentó regresar a su vida anterior, pero el eco del caso persistió en los rincones del pueblo. La casa de Herbert quedó vacía, convertida en una reliquia silenciosa de lo que fue. La tienda cerró sus puertas, dejando tras de sí el olor a madera y las vitrinas polvorientas. Los hijos de Herbert regresaron a sus ciudades, cargando consigo el peso de una herencia quebrada, de preguntas que nadie supo responder del todo. Algunos vecinos visitaban el cementerio los domingos, deteniéndose ante la lápida sencilla que llevaba el nombre de Herbert Sanders. Otros evitaban pasar frente a la casa por temor a los recuerdos.
Con el paso del tiempo, la tragedia fue disolviéndose en el rumor constante del río, en las primeras nieblas del amanecer y en la rutina monótona de los días. Pero, bajo la superficie tranquila de Riverstone, permanecía la huella invisible de lo sucedido, como una advertencia callada de que incluso en los lugares más apacibles, la verdad y el dolor pueden convivir en silencio, aguardando a ser descubiertos. Gracias por ver. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal. Te esperan muchas historias interesantes y sorprendentes. Hasta pronto.